Hola de nuevo, aquí estamos con el tema 11 de primero de la ESO, que se titula Recta y ángulo. Bueno, vamos a recordar algunos elementos geométricos básicos. Por ejemplo, el plano. ¿Qué nos representa un plano? Pues la superficie de una mesa, una hoja de papel, la superficie del agua de un lago o de un embalse, así en calma, ¿vale? Eso es un plano. Un punto, pues es una marca sobre el papel con la punta de un lápiz o un pinchazo con un alfiler, ¿vale? Un punto carece de dimensiones, al contrario que el plano, que puede ser infinito, ¿vale? La recta, pues cuando tenemos un hilo tenso, la marca que deja un pliegue en una hoja de papel, el borde de la mesa, eso es una línea recta, ¿vale? Carece de grosor y también se extiende indefinidamente en los dos sentidos. Se suelen designar mediante letras minúsculas, al contrario que los puntos, se me olvidó decirlo, que se designan con letras mayúsculas. Un semiplano, pues cuando trazamos una recta R sobre un plano, divide este en dos partes, pues son dos semiplanos, ¿vale? La recta pues, se llamaría borde del semiplano. Una recta, bueno, pues si yo tengo un punto sobre A, divide a la recta en dos partes. Pues cualquiera de ellas es una semirrecta. Aquí, por ejemplo, tenemos la que nace en el punto A hacia la derecha. La hemos marcado de rojo. El punto A sería el origen. Luego ya sería infinita, la semirrecta. El segmento es un trozo de recta comprendido entre dos puntos, A y B, incluyendo esos puntos. ¿Vale? Bueno, se suele denominar con las letras de los dos puntos con una línea horizontal encima. ¿Vale? A y B son los extremos del segmento. Y la longitud, pues, es la distancia entre sus extremos. Dos segmentos son iguales si tienen la misma longitud. Lo podemos medir o con la misma apertura del compás. Si de A a B hay la misma distancia que de C a D, pues se dicen que son iguales, ¿vale? Propiedades de la recta, vamos a ver, pues por dos puntos pasa una recta y solo una, ¿vale? Es decir, cualquier recta que trazamos por esos dos puntos coincidiría con la anterior, sería siempre encima de A y B. Dos rectas pueden tener un punto o un punto en común si son rectas secantes o ninguno, rectas paralelas. Esas son dos rectas distintas. Puede ser que se crucen en un punto o que sean paralelas. No hay otra opción. ¿Vale? Vale. Por un punto exterior a una recta, es decir, que no pertenece a ella, se puede trazar una y solo una paralela a la recta. ¿Vale? Se llama distancia de un punto a una recta a la longitud del segmento perpendicular del punto a la recta. ¿Vale? Evidentemente, si el punto pertenece a la recta, pues la distancia sería 0. Si las rectas R y S son paralelas, todos los puntos de S están a la misma distancia de R. ¿Vale? Eso ocurre cuando son paralelas. Bueno, podemos hacer los ejercicios, ¿vale? Correspondientes para ir afianzando estos conocimientos. Hay dos rectas importantes, por ejemplo, la mediatriz de un segmento. Si yo tengo el segmento A y B, pues la recta perpendicular del segmento que pasa por el punto medio, ¿vale? Si está en la mitad, pues yo paso una recta que se llama mediatriz. Cualquier punto de la mediatriz está a la misma distancia de los extremos, tanto P está a la misma distancia de A que de B, ¿vale? Y Q le pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede trazar, por ejemplo, con compás, midiendo, en fin, hay muchas maneras, ¿vale? La mediatriz nos va a ser muy útil para cualquier aspecto de la vida. La bisectriz de un ángulo, pues es la semirrecta que divide el ángulo en otros dos ángulos iguales. Pues yo tengo el ángulo formado por las rectas R y S, no por las semirrectas en este caso, porque se unen en el vértice, ¿vale? Pues esta línea B me divide este ángulo en dos, ¿vale? Entonces eso se llama la bisectriz.
los puntos de la bisectriz, por ejemplo, P está a la misma distancia de R que de S. Y Q lo mismo. Q está a la misma distancia de R que de S. ¿Cómo se traza la bisectriz con regla y con compás? Pues formamos un arco, luego cogemos otro, o con el mismo arco, por ejemplo, hubiera hecho un arco y aquí otro, y donde se crucen, ya uno con el vértice, ¿vale? Bueno, pues podemos ver también los ejercicios. Los ángulos. Un par de semirrectas con origen común delimitan dos ángulos. Bueno, siempre delimitan uno convexo y otro cóncavo. Por ejemplo, nos podemos quedar con el pequeñito, pero también nos podríamos quedar con el grande, ¿vale? Cóncavo y ángulo convexo. Las dos semirrectas son los lados del ángulo y el punto en común se llama vértice. Dos ángulos, aquí tenemos uno rojo y otro azul, rojo y azul, perdón, se llaman consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado L2, ¿vale? El ángulo cuyos lados son L1 y L3 es la suma de los dos anteriores. Claro, si yo tengo aquí, por ejemplo, 30 grados y aquí 120, pues este total será de 150, ¿vale? Y se dice que los ángulos son suplementarios si su suma es un ángulo llano. Si yo sumo el rosa y el verde, me da 180 grados. 180 grados en ángulo llano. Es cuando las dos semirrectas están sobre la misma línea. Y dos ángulos se llaman adyacentes cuando son consecutivos y suplementarios. ¿Vale? Dos ángulos son complementarios si la suma es un ángulo recto. O sea, tenemos aquí la definición de adyacentes, complementarios y suplementarios. ¿Vale? Dos ángulos son suplementarios, no tienen por qué estar juntos, ¿vale? Para que sumen un ángulo llano. Pero ahora cuando ya están aquí juntos, son consecutivos y suplementarios, se llaman adyacentes. Y dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas del otro. Esta es la semirrecta de este y esta es la semirrecta opuesta de este. Entonces son dos ángulos iguales porque tienen la misma dirección. Bueno, pues hacemos los ejercicios. Luego, por otro lado, pues bueno, la medida de los ángulos. Recuerda que un ángulo recto tiene 90 grados. Nosotros cuando veamos esto así, es inconfundible, es 90 grados. El ángulo llano, la suma de dos de 90, en este caso, una línea horizontal. Y 360 es la vuelta, es toda una vuelta entera, ¿vale? Vale. Entonces, de aquí nos vamos solo a saber medir los grados con el transportador, ¿vale? Esto, bueno, si tenéis alguna duda, por ejemplo, yo tengo este ángulo, lo sitúo aquí en grado 0 y el vértice lo coloco en el centro del transportador y bueno, pues donde me marque, por donde me pase la línea, la otra semirrecta, es los grados que tiene, se mide así los grados que tiene el ángulo, ¿vale? Bueno, pues de esto un poco más vamos a ver. Estas páginas siguientes no vamos a hacer nada. Vamos a ver. Vale. Llegamos a... Bueno, se ha ido. Vale. Relaciones angulares. Ángulos de lados paralelos. Dos ángulos cuyos lados son paralelos o son iguales o son suplementarios. Fijaros aquí. Estos son idénticos o bien este es paralelo a este y este a este. Pero en vez de este ángulo pequeñito, pues tenemos este grande, ¿vale? Los ángulos que se forman cuando una recta corta a otras dos rectas paralelas entre sí. Esto es interesante, porque yo tengo dos rectas paralelas y tengo esta línea que la atraviesa los dos, que es secante, ¿vale? Entonces, 1 es igual a 3, pues son opuestos, pero 5 y 7 también vuelven a ser lo mismo, ¿vale? Aquí están señalados en rojo los que son iguales y el 4 y el 2 son iguales, son opuestos pero iguales.
y el 8 y el 6 es lo mismo, ¿vale? Cuando el 1 y el 5 vemos que son iguales, son correspondientes porque están en la misma posición respecto a R1. Y bueno, y poco más de aquí. Con estos dos conceptos no quiero que os liéis mucho más, ¿vale? Podemos ver también los ejercicios. Los ángulos en los polígonos. Bueno, la suma de los ángulos de un triángulo sabemos que suma 180 grados. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo A, B y C y le trazo aquí una paralela a la base, vemos que este ángulo, por las propiedades que hemos visto en el apartado anterior, este ángulo se repite aquí y este aquí. Esto de aquí sería la suma de los 3 grados y esto es un ángulo llano, como acabamos de ver, ¿vale? Entonces la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Qué pasa cuando tenemos un cuadrado, un cuadrilátero? Como este, no debe por qué ser un cuadrado exacto. Si yo tengo aquí una diagonal, estoy subdividiendo el cuadrilátero en dos triángulos. Si cada uno, los amarillos y los azules, tienen que sumar 180, pues sumarán 360 grados. Ya sabemos que los ángulos de un cuadrilátero, por ejemplo, un cuadrado tienen cuatro ángulos de 90, 4 por 9, 36. No coincide. Entonces, se puede decir, se puede aplicar esta fórmula para cualquier polígono de n lados, ¿vale? Si yo multiplico 180 por n menos 2, ¿vale? Me va a dar la suma de bueno, pues de todos los ángulos internos. Si yo tengo aquí un hexágono, pues sería 180 por n, que es 6, menos 2, 4. 4 por 180, 720, ¿vale? Sería el total de los ángulos. Ahora, ¿cuánto mide cada uno? Pues en caso de los polígonos regulares, si yo luego divido entre n, entre 6, me da la medida de cada vértice, ¿vale? Bueno, y ya para concluir, ángulo en la circunferencia. Si yo tengo un arco AB, un trocito de circunferencia, y uno lo extremos con el vértice o con el centro de la circunferencia, aquí se me produce un ángulo, se llama ángulo central, es un quesito, ¿vale? Entonces al ángulo, al arco AB le corresponde un ángulo central determinado. Se llama ángulo central. Pero si yo A y B lo uno de esta manera y pongo su vértice en cualquier punto de la circunferencia, eso se llama un ángulo inscrito. Y ese ángulo tiene la mitad del ángulo central. O sea, si yo aquí a A hago un ángulo inscrito que pase por A y por B, esto es igual a ángulo central qué mal escribo aquí, entre 2, la mitad, quiere decir, ¿vale? Si yo a este le llamo beta, pues esto es igual a beta partido 2, ¿vale? Ya está. Y todos los ángulos inscritos posibles de ese arco van a ser iguales, ¿vale? Bueno, pues podemos practicar con la página siguiente y los mismos ejercicios y ya más o menos hemos visto una explicación del tema, ¿vale? La peculiaridad del ángulo central 180, pues su ángulo es uno perpendicular de 90, porque es la mitad, como hemos dicho, ¿vale? Bueno, venga, hasta otra.